Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y desde aquí os mando un fuerte abrazo. Como también se lo mando a todos aquellos ciudadanos de la isla de Palma. Gracias una vez más por estar aquí en vuestro canal del misterio, Despegando hacia la verdad. Despegamos. Aunque el ser humano moderno se catalogue de muy listo y así te lo hacen creer, en realidad no es así. Puesto que, por si no lo sabíais, los griegos, los egipcios y los indios tenían nociones de las células siglos antes de la invención del microscopio. Los humanos estamos más preocupados por tener que por ser, aunque hay que destacar que hay más conexiones en nuestro cuerpo que estrellas en la galaxia. Tenemos todos una gigantesca red de información a la cual casi no tenemos acceso. 100.000 millones de neuronas por cada individuo, de las cuales solo están activadas el 15%, en algunos casos. Algunos científicos se atreven a decir que si llegáramos al 20% de nuestra capacidad cerebral, se abriría una puerta donde el cerebro se expande liberando información hasta ahora bloqueada ante muchos obstáculos. Pero tenéis que saber que si lo pensáis bien, el propósito de la vida, o sea, desde sus comienzos, desde que la primera célula se dividió en dos células, el único objetivo de la vida ha sido el transmitir lo aprendido, aunque con la salvedad de que nuestro sistema social es tan solo un simple boceto donde hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para poder hacerla más comprensible, creando una serie de barreras para que podamos olvidar su inconmensurable escala. Ahora bien, ¿quién nos dice que algunos seres de otros mundos no tengan más desarrollado el cerebro, aunque carentes del porcentaje que a nosotros nos hace humanos? El 16 de septiembre, en Sao Paulo, Brasil, un automovilista, mientras circulaba por una carretera, se puso a grabar una tormenta, cuando de pronto surge un rayo enorme, gigantesco, y por su gran luminosidad parece dejar al descubierto lo que en un principio, y como podéis ver, parece una nave sin identificar, la que se encuentra allí escondida, la cual, y por lo que muestran las imágenes, el rayo parece ser producido por dicha nave, algo insólito, pero que según algunos expertos esto puede ser asociado a los famosos portales magnéticos de donde se suelen ver entrar y salir a estos objetos. Este martes 14 de septiembre del 2021 fue grabado un ovni mientras sobrevolaba la isla de Hokkaido, en Japón. Justo antes del anochecer, unos transeúntes fueron testigos y comunicaron la presencia de este objeto misterioso y que volaba a muy baja altitud, ya que, si se fijan ustedes bien, el objeto pasa muy cerca de los postes eléctricos de aquella zona, pudiendo hacer una aproximada estimación de la altitud y distancia a la que se encontraba el extraño visitante, y que después de darle zoom a la imagen podéis observar muchos detalles del fuselaje de este ovni, ya que a diferencia de los ovnis TikTok, estos suelen volar a una reducida velocidad como para que nos dé tiempo para verlos bien, puesto que los ovnis TikTok suelen volar a velocidades hipersónicas incapaces de poderlos ver si no es por la cámara lenta.
En Colombia y en Brasil llevan ya mucho tiempo reportando el avistamiento de objetos voladores no identificados. Tanto es así que da la misteriosa impresión de que tienen bases afincadas en estos dos países y que se muestran a la población con toda naturalidad y a plena luz del día. Este ovni que os presento a continuación fue grabado concretamente en el municipio de Antioquia, en Colombia, donde permaneció durante unos minutos suspendido en los cielos de aquella localidad. Al acercar la imagen se puede ver claramente su forma discoidal con una especie de domo algo pronunciado en su parte superior y terminando en su zona inferior en forma de punta. Se mantuvo completamente quieto durante unos minutos, descartando completamente que ese objeto pudiera ser un globo, puesto que de ser así estaría a merced del viento. El avistamiento de este objeto ya había sido videograbado meses atrás en las afueras de Antioquia, concretamente el 19 de noviembre del 2020, cuando un testigo logró filmar con su teléfono móvil una grabación bastante clara de este objeto no identificado, que también se mantuvo inmóvil durante bastante tiempo. Si se fijan ustedes bien, pueden comprobar en esta comparativa la gran similitud que tienen estos dos objetos, demostrando que estos seres tienen un gran interés por estas naciones sudamericanas. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y que haya sido de vuestro agrado. Si es así, os ruego que le deis a like y que lo compartáis. Y si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.